Hermanos, este es nuestro sermón número 8. El tema que estaremos viendo es la Biblia en nuestro idioma. Vivimos en una época, hermanos, en la que ser cristianos es una moda, es una forma social, incluso es un método psicológico para llenar el vacíos del alma. Es un método para arreglar nuestras vidas. De hecho, hermanos, el evangelicalismo de nuestro tiempo, así es como presenta el mensaje de salvación. Utilizando un versículo de aquí, utilizando un versículo de acá, hacen su fórmula mágica y dicen: solo tienes que darle la oportunidad a Jesucristo. Dale la oportunidad de que Él sea quien te quite tus enfermedades, que sea quien arregle tus situaciones económicas, que sea Él quien arregle los problemas matrimoniales, que sea Él quien haga que tus hijos triunfen. Dale la oportunidad a Jesucristo para que Él sea tu empleado el resto de tu vida. Estamos viviendo, hermanos, una de las más vergonzosas épocas de la historia cristiana. Profecías por aquí, declaraciones por allá. Hombres que debieran estar en el mejor de los casos estudiando las Escrituras, están profesando sus filosofías. Y todo esto produce, hermanos, que una gran mayoría de los que se dicen ser creyentes no manifiesten el interés en la inerrancia de la inspiración divina, como si despreciaran o no tuviera un valor intrínseco aquel texto recibido. Montones y montones de Simones magos que piensan que el evangelio se puede comprar, que solo quieren adquirir el conocimiento para encajar y complacer a una audiencia que no distingue la verdad de la mentira. Las Biblias son arrojadas a los cuartos oscuros. Las Biblias están en los bolsos domingueros, y digo domingueros, hermanos, porque muchos solamente jalan esa bolsa el día del Señor y jamás vuelven a usar esa Biblia. No hay quien las lea, no hay quien quiera obedecerlas. Y pregunto, hermanos, ¿acaso no es una orden escudriñar las Sagradas Escrituras? ¿No encontramos en ellas la vida eterna? ¿No son la fuente de toda vida cristiana? ¿No encontramos la biografía más segura, verdadera, importante y trascendente de Cristo el Salvador? Síganme en su material de apoyo, hermanos, en la página 41. Y miren lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos aclarar que la Escritura que es inspirada no es la que muchos han pensado a lo largo de las últimas décadas, pues muchos han pensado que lo que es inspirado son sus traducciones
incluso nuestra Reina Valera 60. Es decir, que la gran mayoría del evangelicalismo de nuestro tiempo lee toda la Escritura, es inspirada por Dios, y lo que toman por inspiración son sus traducciones. Pero la cualidad de inspirada pertenece exclusivamente, hermanos, a los textos originales, porque esos fueron los que fueron escritos por aquellos que fueron movidos por el Espíritu Santo. Y son esos textos originales que no diluyen el honor, la gloria y el testimonio de nuestro amado Señor y Salvador Cristo. Ahora bien, muchos que se dicen cristianos están dispuestos a reconocer la autoridad de sus falsos profetas actuales, sus apóstoles modernos y los más reconocidos pseudopastores de estos últimos tiempos y sus falsos evangelios. Pero no están dispuestos a reconocer la autoridad en la inerrancia de la Escritura inspirada en sus textos originales. Y hermanos, por todo lo que ya vimos en el día de ayer, tenemos claro que como verdaderos creyentes, como verdadera iglesia depositaria de la verdad, y dado que ya se nos demostró la importancia de la base textual de nuestras Biblias, ¿no debe ser distinto nuestro interés por la verdad de las Sagradas Escrituras? ¿Por la base textual correcta de nuestras traducciones? Porque cuando preguntamos ¿qué Biblias usan ustedes?, la mayoría no tarda en responder la Reina Valera 60. Y les pueden preguntar ¿qué base textual tiene su versión Reina Valera 1960? ¿Quién fue su traductor de esa Biblia? ¿Cómo fue que realizaron esa traducción? Y hermanos, es una triste realidad que una gran parte del evangelicalismo de nuestro tiempo ni siquiera conoce la base textual de sus Biblias, o quién es su traductor, o por qué titula de esa manera. Mucho menos sabrán, hermanos, si es confiable o no su traducción. No existe, hermanos, en una gran mayoría una preocupación seria sobre estas cosas. Han tomado la Biblia Reina Valera 60 y nunca se han preguntado qué tan fiel a la base textual correcta será su traducción. Piensan que no hay nada de qué preocuparse, que no hay nada más que hacer más que leerla. Pero, hermanos, según lo que acabamos de ver en el tema anterior, ¿podemos tomar esto así, hermanos? Claro que no, hermanos. Hay mucho que revisar, hay mucho que regresar al texto recibido, y esperamos con la ayuda del Señor que desde que comenzamos a escuchar los temas de esta conferencia, el Señor nos esté concediendo de su gracia para poder reconocer nuestra falta de madurez y nuestra falta de preocupación por la verdad que expresa el texto recibido. Pues hermanos, como lo hemos visto ya, la inspiración de la Escritura, su autoridad autoevidenciadora, ya que hemos visto cómo el Espíritu Santo ha preservado la Sagrada Escritura, ya que hemos visto también esta controversia que se presenta
respecto a la base textual de los idiomas originales, no debemos pensar que todo esto no tiene relevancia en nuestro idioma, sino más bien todo lo contrario. Pues ya que siendo así de importante en los idiomas originales, la Biblia en nuestro idioma no carece de esa importancia, hermanos. Por lo que es algo indispensable que nosotros, como verdaderos creyentes de una lengua diferente a los idiomas originales, podamos pues entonces, hermanos, asegurarnos de que las Biblias que tenemos en nuestras manos representan ese texto tradicional recibido, del que ya se nos habló y que ya se nos dijo que fue el texto que fue inspirado. Así pues, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a dar un repaso a las traducciones de la Biblia en nuestro idioma. Y eso lo vamos a ver, hermanos, en 3 encabezados. En primer lugar, vamos a ver las primeras traducciones. En segundo lugar, vamos a ver las primeras revisiones. Para por tercer y último lugar, hermanos, veamos otras versiones más modernas. Pero entremos en tema, hermanos, y pasemos a nuestro primer encabezado, las primeras traducciones. Acompáñenme en el material de apoyo en la página 41, a la cita de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Miren, hermanos, la gloriosa descripción de la tarea que tiene la iglesia de trasladar este evangelio eterno a la lengua de todas las naciones de la tierra que la quieran escuchar. En esta ardua labor, los siervos del Señor se empeñaron desde que fue dado el mandato de predicar este evangelio hasta los confines de la tierra. En ese sentido, los primeros traductores de la Biblia fueron los mismos autores inspirados, quienes transcribieron de la inspiración divina a la tinta los textos del Antiguo Testamento y los tradujeron a la lengua griega, que era la lengua de su tiempo, y a la que el Espíritu Santo había determinado que se escribiera el Nuevo Testamento en la entrada de la nueva institución eclesiástica del nuevo pacto. Estas traducciones que ellos hicieron las podemos encontrar en los evangelios y cartas que escribieron a las iglesias. Y según el mandamiento de Efesios 2:20, se convierten en un ejemplo de traducción inspirada para los que después debemos traducirla a nuestros propios idiomas, sin dejar de estar edificados sobre los fundamentos de los verdaderos traductores inspirados, que son los apóstoles y los profetas. Sí, hermanos, si hemos de traducir a nuestros propios idiomas, será siguiendo la inspiración divina, dada por los traductores que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y hablando de nuestros idioma, aunque la gracia soberana no quiso compadecerse de nosotros, dándonos nuestros propios reformadores o puritanos de habla castellana, por causa del acérrimo catolicismo español
del rey Carlos V y su hijo Felipe II, sí concedió que se elaboraran algunas traducciones de la Biblia al castellano. Llegados a finales del siglo XV, con la creación de la Inquisición y la prohibición efectiva de traducir o poseer Biblias en lengua común, las posibilidades de hacer nuevas traducciones al español se trasladaron a la comunidad de exilios que fueron de la península ibérica. En 1553 apareció la Biblia de Ferrara, una traducción de la Biblia hebrea que siguió el original con gran literalidad. Esta Biblia fue creada para conversos y criptojudíos que habían salido de España y Portugal por temor a la Inquisición, y en Italia retornaban a la práctica abierta del judaísmo. En 1557, Pérez de Pineda publicó una traducción de la Biblia al castellano en Ginebra, dedicada a Cristo y a Felipe II, rey de España, uno de los acérrimos perseguidores de las nuevas ideas reformadas en sus territorios. La traducción pretendía defender y propagar la fe cristiana, pero fue Felipe II quien persiguió y acabó con todo atisbo de reforma en España, y casi lo hizo en Flandes, hoy Países Bajos, que en ese entonces eran parte de su territorio. Finalmente, en 1569 apareció en Basilea la famosa Biblia del Oso. Esta Biblia, creada por el monje Casiodoro de Reina, fugitivo de las persecuciones inquisitoriales de Sevilla. Casiodoro de Reina comienza su traducción a finales de la década de 1550 y la publicó el 28 de septiembre de 1569 en Basilea, Suiza. Pero, ¿quién fue Casiodoro? Casiodoro de Reina nace en 1520 en Montemolín, España. Estudia griego, hebreo, latín y teología en la Universidad de Sevilla. Ingresa como sacerdote en el monasterio de San Isidro del Campo. Al principio se identifica con la Reforma leyendo los escritos de Lutero y otros reformadores. Y en 1557 huye de Sevilla con sus padres y otros monjes del monasterio, escapando de la Inquisición. Se dirigió a Ginebra, donde casi todos los protestantes de ese país perseguidos buscaban refugio. Pronto discrepó con Calvino, Beza y las doctrinas calvinistas y salió de Ginebra, dejando en algunos la impresión de alinearse con las ideas anabaptistas y antitrinitarias de Servet. Enseguida fue a Inglaterra, donde la reina Isabel I le concedió permiso de predicar a los españoles perseguidos, incluso a algunos que sacó de Ginebra. Tiempo después salió huyendo de Inglaterra a causa de pecados graves, de los que después sería exculpado. Después de vagar por varios países de Europa, incluso los luteranos no lo veían con buenos ojos. Casiodoro de Reina fue un hombre de múltiples facetas: monje católico, predicador protestante, espía,
comerciante de seda, traductor, impresor y editor de libros. Debemos mencionar que la traducción de Casiodoro de Reina fue una traducción al castellano de 1569. De manera que si la tratamos de leer ahora, esa traducción sería un poco difícil en el escrito original de su traducción, pues en esa traducción, en su original, se sustituye la S por la F. Aunque, hermanos, eso no es algo que debiéramos marcar como una falla, sino más bien que siendo una de las primeras traducciones al castellano, contuviera los libros llamados o conocidos como apócrifos. Y no es hasta el año de 1602 cuando Cipriano de Valera toma la traducción que hizo Casiodoro de Reina y le hace una revisión enmendando errores y palabras que Casiodoro de Reina había dejado incorrectamente. Así como también es Cipriano de Valera quien elimina los libros apócrifos y deja ya una Biblia más apegada al texto original. Y cuando decimos que la deja más apegada al texto original, lo decimos porque Casiodoro de Reina, al conservar los libros apócrifos, falla en apegarse fielmente a los textos originales de manera general. Pero, ¿quién fue Cipriano de Valera? Cipriano de Valera nace en 1532 en Valera la Vieja, en Sevilla. Estudia 6 años de filosofía en la Universidad de Sevilla, ingresa como sacerdote en el monasterio de San Isidro del Campo, se identifica con la Reforma, leyendo también los escritos de Lutero y otros reformadores. En 1557 huye de Ginebra junto con Casiodoro de Reina. En 1558 viaja a Inglaterra y se establece allí. En 1559 traduce la institución de la religión cristiana de Calvino. Hace su primera revisión a la traducción de Reina Valera y en 1602 da a conocer la Biblia del Cántaro. Cipriano de Valera comienza en 1582 la revisión de la Biblia de Reina y la concluyó en 1602. El título original de la revisión de Valera fue La Biblia que es los sacrolibros del Viejo y Nuevo Testamento, segunda edición. Se publicó en Ámsterdam, Países Bajos, y llegó a ser la revisión de la Biblia al castellano más difundida durante varios siglos. Era conocida como la Biblia del Cántaro, debido a la ilustración que tenía en la portada. Un hombre que estaba plantando un árbol mientras otro hombre lo riega con agua que sale del cántaro. La ilustración estaría aludiendo a 1 Corintios 3:6, según algunos expertos. Es hasta la actualidad la traducción de la Biblia al español más difundida, especialmente en Latinoamérica. En conclusión, hermanos, la Biblia Reina Valera se llama así por los nombres de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Como ya vimos, fueron quienes la tradujeron y revisaron. Ahora bien, después de esta revisión que presentó Cipriano de Valera en 1602, esta Biblia permanece así por varios siglos. Y no es hasta el año de 1909 donde esta Biblia recibe una revisión de su original
Y es aquí, hermanos, de donde surgen más dudas sobre la fidelidad de estas traducciones. Y para entrar en tema, les invito a que me acompañen a nuestro segundo encabezado, que es las primeras revisiones. Ahora bien, hermanos, aunque en la enmendación o revisión que hizo Cipriano de Valera a la traducción de Casiodoro de Reina se considera una gran mejora, las revisiones que se hicieron posteriormente, hermanos, no fueron así. Durante casi 3 siglos, la revisión de Cipriano de Valera permaneció casi en el olvido, hasta que los primeros misioneros protestantes comenzaron a trabajar en América Latina a finales del siglo XIX. Y como se nos expuso ya, fue precisamente en ese tiempo cuando estalló la controversia del texto crítico promovido por Westcott y Hort. Esto ocasionó que la siguiente gran revisión que se le hizo a la Biblia Reina Valera tuviera ciertamente un sesgo eminente crítico. Es sabido que el Comité de Revisión de Reina Valera para la versión 1960 fue formada por más de 30 académicos cuya inclinación era evidentemente crítica. Y esto se puede observar en una de sus declaraciones. Cito esta declaración que dice: un principio añadido a la primera lista del Comité de Revisión de Reina Valera 1960 fue que donde quiera que la revisión Reina Valera se ha apartado del Textus Receptus para seguir otro texto mejor, nosotros no volveremos al Receptus. Termina la cita. La selección de este comité fue realizada por un erudito académico de nombre Eugenio Nida, director de esa sociedad bíblica en ese tiempo, y conformado por otros académicos de orientación crítica y ecuménica que en un reporte sobre esta revisión declaró que más de 100,000 correcciones ortográficas y de puntuación fueron hechas, así como 60,000 cambios de palabras. Sin embargo, en algunos casos, cuando el texto crítico es preferible sobre el Textus Receptus, el comité hizo unos pequeños cambios, particularmente si estos no estaban en versículos bien conocidos. Termina esa cita. A este académico Eugenio Nida se le reconoce como uno o el más influyente erudito en las traducciones modernas de la Biblia. Desarrolló el método conocido como equivalencia dinámica para la traducción de la Biblia y fue uno de los principales líderes del Comité de Revisión de Reina Valera 1960 por las Sociedades Bíblicas Unidas. Solo por mencionar un detalle sobre su calidad espiritual, diremos que en su testimonio de conversión, él dice haber sido salvo al responder al llamado de su iglesia local bautista. Dijo que para aceptar a Cristo como mi Salvador. La influencia crítica de este personaje y del Comité de Revisión de Reina Valera 60 es clara en esta Biblia, hermanos. Aquí nos pueden seguir en su material de apoyo en la página 44. Por ejemplo, en el libro de Mateo encontramos estos grandes errores en donde cambia el texto, pone justicia en vez de limosnas.
en el capítulo 6, versículo 1. La 1569 aplica bien, la 1602 aplica bien, la 1862 cambia el texto, la 1909 cambia el texto, la 1960 cambia el texto, la 2001 cambia el texto. En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 2, falta la palabra Jesús. En la 1569 falta texto. En la 1602 falta. En la 1862 falta. En la 1909 falta. En la Valera 60 falta. Pasamos a Marcos capítulo 2, versículo 17 y falta al arrepentimiento. La 1569 y la 602 lo ponen diferente, pero no necesariamente un cambio del texto recibido. La 1862 falta al arrepentimiento. La 1902 falta. La 1960 falta. ¿Será que por eso muchos no saben que son llamados al arrepentimiento? Ahí mismo en Marcos capítulo 9, versículo 24, falta, dijo con lágrimas, Señor. La 1862 falta. La 1909 falta. La Reina Valera 1960 falta. Pasamos a Lucas y nos falta texto en el capítulo 2, versículo 40. Nos falta en espíritu. La 1569 y la 602 sí está completo, pero la 1862 falta. La 1909 falta. Reina Valera 1960 falta. Lucas capítulo 9, versículo 43, nos falta la palabra Jesús. La versión 1569 falta. 1662 falta. La 1862 falta. La 1909 falta. Reina Valera 1960 falta. Así adelantamos hasta Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1, y nos falta la palabra Cristo. La 1569 y la 602 sí está bien, pero la 1862 falta la palabra Cristo. La 1909 falta. La Reina Valera 1960 falta la palabra Cristo. Hermanos, y la lista de discrepancias, omisiones, cambios o adiciones continúa. Y hablamos solo del Nuevo Testamento, hermanos, con más de 190 errores graves que vemos en Reina Valera 1960. Y hermanos, por todo lo que ya se ha dicho, específicamente cuando se nos habló sobre el daño de las sociedades bíblicas, no podemos tomar esta versión Reina Valera 1960 y pretender que es una Biblia 100% confiable. Incluso, hermanos, hacerlo, depositar nuestra inclinación y depositar toda nuestra confianza en ella, pretendiendo que no tiene errores muy graves, que los tiene, como ya lo hemos demostrado con la ayuda del Señor, sería idolatría. Nuestra inclinación y confianza y celo por el Señor debe depositarse, hermanos, en la inspiración divina de los idiomas originales, es decir, en el texto tradicional
y recibido, en la única verdad infalible, la que el Espíritu Santo ha preservado hasta el día de hoy. Debemos, pues, hermanos, quitarnos ese apego idolátrico de esta versión 60. No podemos hacer a un lado todos estos errores que diluyen el honor, la gloria y la sabiduría de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En primer lugar, hermanos, porque como ya vimos, su base textual es el texto crítico. Y eso es un atentado directo a la majestad divina, pues ha diluido la gloria y el honor de las sagradas palabras de la inspiración, obra de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En segundo lugar, por el comité de los que lo tradujeron. No debemos ignorar, hermanos, las inclinaciones de estos hombres. En tercer lugar, y no menos importante, sino más bien principalmente porque, como ustedes acaban de observar, muchas palabras de grande y suma importancia para nosotros como verdaderos creyentes se eliminaron de esta versión 60. Así pues, hermanos, nuestra inclinación absoluta debe ser por la búsqueda a la verdad. Ser valientes y esforzados es una tarea que se le ha encomendado solo a verdaderos creyentes. ¿Qué dejaremos en las manos de nuestros descendientes, hermanos? ¿Más traducciones apartadas de la divina inspiración? ¿Alguien tiene duda de que seguirán imprimiendo más versiones modernas solo para monetizar? Y hablando de versiones modernas, pasemos a nuestro tercer y último encabezado, que es otras versiones más modernas. Bien, hermanos, ¿a dónde apunta ahora nuestras conciencias? ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? ¿Creen que todo lo que se autodenomina cristiano lo es? No lo busquen, hermanos, se los leo. Jeremías capítulo 23, versículo 11, dice la palabra del Señor: porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Ya no deberíamos actuar tan indiferentes ante la imprudencia de tantas malas traducciones. No debemos pensar, hermanos, que ahora el encontrar más versiones modernas es algo bueno para nuestro tiempo, sino todo lo contrario, hermanos. Es ahora más peligroso y más importante poder tener el conocimiento de la verdad, ya que muchas organizaciones han hecho muchas traducciones al castellano en un lenguaje muy diluido al texto recibido. Y esto se debe sobre todo también porque sus traducciones son del mismo texto crítico. Y estamos hablando, hermanos, de traducciones como la de Dios habla hoy, que por cierto es una Biblia ecuménica, pues está hasta firmada y autorizada por el catolicismo. Estamos hablando también de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, una traducción que también está cobrando mucha popularidad en el evangelicalismo de nuestro tiempo, pero cuya base textual es el texto crítico. Otra Biblia
que tampoco es confiable sería la Biblia textual. Es otra Biblia moderna que su traducción también está basada en el texto crítico. Otra de ellas también es la famosa Biblia de las Américas. Esta versión se volvió muy popular en círculos reformados modernos neocalvinistas. Particularmente, esta versión cuenta incluso en su revisión con pastoras, en su comité de revisiones. E igualmente, la recién lanzada Nueva Biblia de las Américas, anteriormente conocida como Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, se deriva de la Biblia de las Américas, así como otras versiones populares que encontramos hoy en día, hermanos. Y bien, hermanos, asimismo debemos reconocer que también ha surgido interés sincero por parte de algunos hermanos e iglesias bautistas no reformadas en este país por tener una traducción más adecuada. Sin embargo, hermanos, estos encomiables trabajos de estas iglesias no se han visto libres de influencias doctrinales que no son sanas. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente ponencia con la ayuda del Señor. Por último, hermanos, termino con una cita del pastor puritano John Owen. Cito: la suma de lo que estoy defendiendo en cuanto al punto particular que debe ser reivindicado es que, como las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas inmediata y completamente por Dios mismo, estando su mente en ella representada para nosotros sin la menor intervención de medios capaces de dar cambio o alteración a la más mínima jota o sílaba. Así, por su buena misericordia y dispensación providencial, en su amor a su palabra y a la iglesia, toda su palabra, tal como la dio originalmente, se conserva para nosotros íntegramente en los idiomas originales, donde brillando en su propia belleza ilustre, como también en las traducciones que representan fielmente los originales, manifiesta y evidencia a las conciencias de los hombres sin otra ayuda o asistencia externa de su divino original y autoridad. Termina la cita. Miren, hermanos, como ya se nos expuso, este tema no es un tema nuevo, no es un tema moderno o una persistencia nueva por el verdadero texto recibido. Los verdaderos creyentes siempre han estado buscando trascendentalmente la reivindicación de la verdadera inspiración. Por la verdadera inspiración que nuestro Señor inspiró en amor para su iglesia. Y miren, hermanos, lo que expresa el puritano, dice que la verdad de Dios se conserva para nosotros íntegramente en los idiomas originales, de donde brillando en su propia belleza ilustre, como también en las traducciones que representan fielmente los originales. Y además dice que manifiesta y evidencia a las conciencias de los hombres sin otra ayuda o asistencia externa y su divino original y autoridad. Oremos al Señor, hermanos.